Descubrí que mi jefe usaba a los empleados como chivos expiatorios para ocultar sus propios errores. Mi nombre es Carlos, y hace 2 años conseguí el trabajo que siempre había soñado en una prestigiosa empresa de marketing. Aunque el ambiente era competitivo, me sentía orgulloso de estar rodeado de gente talentosa y de tener un jefe, Ignacio, que parecía ser una persona profesional y exigente. Al principio, admiraba su habilidad para liderar y su habilidad para tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. Ignacio tenía fama de ser un hombre implacable pero justo, alguien que no toleraba errores pero que recompensaba el esfuerzo. Sin embargo, pronto descubrí que esa imagen estaba lejos de la realidad. Todo comenzó durante un importante proyecto para un cliente multinacional. Ignacio nos reunió para asignar tareas y dejó claro que esperaba resultados impecables. No hay margen para errores, dijo con su tono autoritario. Este cliente es clave para la empresa. Trabajamos días enteros sin descanso, pero cuando llegó la presentación final, algo salió mal. Un error en los datos del informe hizo que el cliente perdiera confianza en nosotros, y la tensión en la oficina se volvió palpable. Ignacio, furioso, nos convocó a una reunión de emergencia. ¿Quién fue el responsable de esto?, preguntó, mirando a cada uno de nosotros con severidad. Antes de que alguien pudiera responder, señaló a un compañero nuestro, Raúl, acusándolo de haber entregado datos incorrectos. Raúl intentó defenderse, pero Ignacio no lo dejó hablar. Esto no puede quedar sin consecuencias, dijo, y al día siguiente, Raúl fue despedido. Aunque al principio asumí que Ignacio tenía razones válidas, algo en la reacción de Raúl me hizo dudar. Parecía genuinamente confundido, como si no entendiera por qué estaba siendo culpado. Las cosas se calmaron por un tiempo, pero pronto comencé a notar un patrón. Cada vez que algo salía mal en la empresa, Ignacio encontraba a alguien a quien culpar. Siempre era un empleado del nivel más bajo, alguien que no tenía los recursos para defenderse. Otro incidente ocurrió cuando un cliente importante canceló un contrato debido a una campaña que no cumplió con las expectativas. Esta vez, la culpa recayó en una compañera llamada Julia. Ignacio argumentó que no había seguido sus instrucciones, aunque Julia tenía correos electrónicos que demostraban lo contrario. A pesar de sus pruebas, Julia también fue despedida. La gota que colmó el vaso llegó cuando Ignacio cometió un error durante una negociación con un cliente potencial. Yo estaba presente en la reunión y vi cómo ignoró las advertencias de otros colegas sobre las expectativas del cliente. Cuando el trato se vino abajo, sabía que la culpa recaería en alguien más. 2 días después, Ignacio llamó a su oficina a Daniel, otro compañero mío. Minutos después, Daniel salió cabizbajo, y supe que había sido elegido como el nuevo chivo expiatorio. Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía quedarme callado. Ignacio estaba destruyendo carreras para proteger su reputación, y alguien tenía que detenerlo. Tras ver a Daniel salir cabizbajo de la oficina de Ignacio, decidí que era momento de investigar más a fondo. No podía quedarme callado mientras veía a compañeros ser despedidos injustamente por errores que no eran suyos. Ignacio estaba jugando con las vidas de las personas para proteger su imagen, y era mi turno de hacer algo al respecto. Mi primer paso fue contactar a Raúl y a Julia, los excompañeros que habían sido despedidos en circunstancias similares. Les expliqué que quería entender lo que realmente había pasado y que necesitaba sus testimonios para armar un caso sólido contra Ignacio. Raúl, al principio, estaba renuente. Carlos, no te metas en esto. Ignacio es intocable. Si tratas de enfrentarlo, tú serás el próximo, me advirtió. Pero después de mucha insistencia, accedió a contarme su versión. Me mostró correos electrónicos y reportes que probaban que el error en el proyecto no había sido suyo, sino de Ignacio, quien había tomado una decisión errónea sin consultar al equipo. Julia, por su parte, estaba más dispuesta a hablar. Me explicó cómo Ignacio había ignorado su propuesta inicial y luego la había culpado cuando el cliente no quedó satisfecho. Tengo todos los correos y documentos que lo prueban, me dijo. Pero cuando intenté defenderme, él simplemente no me escuchó. Con esa información, comencé a juntar piezas. Era evidente que Ignacio tenía un patrón. Cuando algo salía mal, buscaba al miembro más vulnerable del equipo y lo señalaba como responsable para proteger su reputación. Mientras seguía investigando, noté algo curioso: Ignacio había cometido un pequeño pero importante descuido.
En una reunión reciente, mencionó un archivo compartido donde guardaba los registros de cada proyecto. Según él, usaba ese archivo para monitorear el progreso, pero algo me decía que allí podría haber más información. Esa noche, cuando Ignacio ya se había ido, accedí al archivo desde mi computadora. Era una carpeta protegida, pero al no ser particularmente cuidadoso, había dejado algunos accesos abiertos. Al explorarla, encontré algo impactante, documentos y correos en los que Ignacio manipulaba los reportes originales para que parecieran errores de sus empleados. Por ejemplo, en el caso de Raúl, había alterado los números finales del informe para que pareciera que había hecho un cálculo incorrecto. En el caso de Julia, eliminó las pruebas de que ella le había advertido sobre las expectativas del cliente. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Al día siguiente, hablé con Daniel, quien aún estaba trabajando pero claramente asustado por la posibilidad de ser despedido. Le pregunté si tenía pruebas de que el error reciente no era suyo. Al principio dudó, pero finalmente me mostró mensajes en los que Ignacio ignoraba sus sugerencias durante la negociación fallida. Esto es lo que hace siempre, me dijo Daniel. Te pone en una posición imposible y luego te culpa cuando las cosas salen mal. Era evidente que tenía suficientes pruebas para exponer a Ignacio, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de otros compañeros y una estrategia sólida para asegurarme de que no pudiera escapar de sus acciones. Hablé con otros colegas, quienes, aunque no habían sido directamente afectados, también habían notado el comportamiento tóxico de Ignacio. Algunos estaban dispuestos a testificar si era necesario, mientras que otros prefirieron mantenerse en las sombras. Solo asegúrate de que esto no nos afecte a nosotros, me dijeron. Con un grupo de aliados y las pruebas que había recopilado, estaba listo para dar el siguiente paso. Sabía que enfrentar a Ignacio sería un desafío, pero también sabía que no podía permitir que siguiera destruyendo vidas para protegerse. Con todas las pruebas en mi poder y un grupo de aliados dispuestos a ayudar, era el momento de actuar. Sabía que Ignacio era astuto y que cualquier movimiento en falso podría hacer que girara las cosas en mi contra, como lo había hecho tantas veces antes. Pero también sabía que esta vez sería diferente, tenía la verdad de mi lado. La estrategia era simple pero arriesgada. Presentaríamos todas las pruebas directamente al Departamento de Recursos Humanos y a la Junta Directiva de la empresa. Queríamos asegurarnos de que Ignacio no tuviera tiempo de reaccionar ni de manipular la narrativa antes de que se expusiera todo. Para eso, necesitábamos coordinar cada paso. Decidí redactar un informe detallado que incluía todos los casos, el de Raúl, el de Julia, y ahora el de Daniel. Acompañé el informe con capturas de pantalla de correos electrónicos, registros de proyectos alterados y testimonios de los involucrados. Incluso agregué declaraciones anónimas de otros compañeros que confirmaban el patrón tóxico de Ignacio. Además, una de las pruebas más contundentes era un correo que había encontrado en el archivo compartido, en el que Ignacio admitía haber manipulado un reporte para evitar que su reputación se viera afectada. Ese correo sería la clave para desenmascararlo. Con el informe completo, pedí una reunión con el director de Recursos Humanos y con uno de los miembros de la Junta Directiva. Me aseguré de que Ignacio no supiera nada, quería que su reacción fuera espontánea. Durante la reunión, les presenté todas las pruebas y expliqué el impacto que las acciones de Ignacio habían tenido en la moral del equipo y en la reputación de la empresa. Ambos quedaron impactados al ver la evidencia. Esto es más grave de lo que imaginábamos, dijo el director de Recursos Humanos, con el ceño fruncido. No podemos permitir que esto continúe. Me aseguraron que tomarían medidas de inmediato y que Ignacio sería llamado a una reunión para discutir las acusaciones. Pero yo sabía que esto solo era el comienzo. El día de la reunión llegó, y la tensión en la oficina era palpable. Ignacio fue llamado a la sala de juntas sin previo aviso, y yo fui invitado a estar presente como testigo. Cuando entró, su actitud confiada cambió al ver los rostros serios de los directivos. ¿De qué se trata esto?, preguntó, intentando mantener la compostura. El director de Recursos Humanos le mostró el informe. Tenemos pruebas de que has estado manipulando reportes y culpando a tus empleados por errores que tú mismo cometiste. Esto incluye evidencia documental y testimonios de varios empleados. Ignacio negó todo de inmediato. Esto es un malentendido. Alguien está tratando de sabotearme, dijo, mirando directamente hacia mí. Fuiste tú, Carlos. Mantuve la calma y dejé que los directivos siguieran hablando.
Le mostraron el correo en el que admitía haber manipulado un reporte. Su rostro perdió color. Intentó justificarse, diciendo que había sido una estrategia para proteger la empresa, pero ya nadie le creía. Cuando se dio cuenta de que no había salida, Ignacio cambió de táctica. Intentó culpar a otros, diciendo que sus subordinados no eran lo suficientemente competentes y que él solo estaba tratando de mantener el control. Pero los directivos no se dejaron convencer. Las pruebas eran demasiado claras. Finalmente, después de más de una hora de discusión, Ignacio fue informado de que sería despedido de inmediato. Su acceso a la empresa sería revocado y se iniciaría una investigación interna para revisar todos los proyectos en los que había trabajado. «Esto no se queda así», dijo mientras salía de la sala, mirando hacia mí con odio. Pero su amenaza no me afectó. Sabía que su tiempo en la empresa había terminado. La noticia del despido de Ignacio se propagó rápidamente por la oficina. Para muchos, fue un alivio saber que ya no tendrían que trabajar bajo su liderazgo tóxico. Daniel, Raúl y Julia, aunque seguían afectados por lo que habían vivido, sintieron que finalmente se había hecho justicia. Por mi parte, aunque estaba satisfecho con el resultado, también sabía que habría consecuencias. Ignacio no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente, y estaba preparado para enfrentar cualquier intento de represalia. Tras el despido de Ignacio, la oficina experimentó una transformación inmediata. El ambiente de tensión constante desapareció, y por primera vez en meses, los empleados comenzaron a trabajar con una sensación de libertad y colaboración. Sin embargo, mi camino personal estaba lejos de terminar. Sabía que las acciones de Ignacio tendrían repercusiones, y no estaba seguro de qué esperar en los días por venir. Unas semanas después de que Ignacio dejara la empresa, recibí un correo electrónico anónimo lleno de acusaciones falsas. Decía que yo había fabricado las pruebas contra él para quedarme con su puesto. Aunque las acusaciones no tenían fundamento, el mensaje fue un recordatorio de que Ignacio no había olvidado lo sucedido. En lugar de responder o dejar que el correo me afectara, presenté el mensaje a Recursos Humanos y a la Junta Directiva. Ellos me aseguraron que la empresa respaldaba mi actuación y que estaba protegido contra cualquier intento de difamación. «Carlos, lo que hiciste fue lo correcto», me dijo el director de Recursos Humanos. «Ignacio está intentando salvar lo que queda de su reputación, pero no tiene ninguna base para sus acusaciones». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, sabía que Ignacio no se detendría fácilmente. Mientras Ignacio intentaba recuperar su reputación, en la oficina comenzamos a reconstruir la confianza. Daniel, quien había estado a punto de ser despedido, fue promovido a un puesto de mayor responsabilidad. Raúl y Julia, aunque no regresaron a la empresa, enviaron mensajes de agradecimiento por haber expuesto la verdad. Incluso algunos compañeros que habían dudado de mi intención inicialmente se acercaron para ofrecer su apoyo. «Gracias por lo que hiciste», me dijo una colega un día durante el almuerzo. No todos habrían tenido el valor de enfrentarse a alguien como Ignacio. A pesar del reconocimiento, seguía sintiendo una mezcla de emociones. Había logrado lo que me propuse, pero el proceso había sido agotador emocionalmente. Un mes después del despido de Ignacio, recibí una llamada inesperada. Era él. Su tono era diferente al que había mostrado en la oficina. No había ira ni resentimiento, solo una calma inquietante. «Carlos, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste», dijo. «Pero también quiero que sepas que esto no ha terminado para mí». No respondí a su amenaza velada. Solo le dije: «Espero que encuentres la manera de reflexionar y hacer algo positivo con tu vida, Ignacio. No hay nada más que hablar». Colgué, decidido a no dejar que sus palabras afectaran mi paz. Con el tiempo, la situación se estabilizó. La empresa implementó nuevas políticas para evitar que alguien como Ignacio volviera a tener tanto poder sin supervisión. Los equipos comenzaron a trabajar más unidos, y poco a poco, la confianza regresó. Personalmente, aprendí muchas lecciones importantes de esta experiencia. Comprendí que la integridad no siempre es fácil, pero es esencial. También aprendí que enfrentarse a la injusticia puede tener un costo, pero el resultado vale la pena si ayuda a crear un entorno más justo para todos. Supe por amigos en común que Ignacio había intentado conseguir trabajo en otras empresas, pero su reputación lo precedía. Aunque intentó culpar a otros por su caída, la evidencia de su manipulación era demasiado contundente. Con el tiempo, desapareció del radar,
y no volví a saber de él. En cuanto a mí, la experiencia fortaleció mi posición en la empresa y me dio la oportunidad de asumir un rol de liderazgo. Más allá del reconocimiento profesional, lo que realmente valoré fue la posibilidad de trabajar en un lugar donde las personas pudieran sentirse seguras y valoradas. Hoy, miro hacia el futuro con optimismo, sabiendo que, aunque el camino fue difícil, tomé las decisiones correctas. La caída de Ignacio no solo marcó el fin de una era tóxica en la oficina, sino también el comienzo de una etapa de crecimiento y aprendizaje para todos nosotros. La integridad no siempre es el camino más fácil, pero es el que deja un impacto duradero. Enfrentar la injusticia requiere valentía, pero es la clave para crear un entorno donde la verdad y la confianza puedan prosperar. Con esa lección en mente, sigo adelante, listo para enfrentar cualquier desafío que venga. Porque si algo aprendí de esta experiencia es que el cambio comienza con una persona dispuesta a tomar una posición.